Tengan muy buenos días, jóvenes, esperando que se encuentren bien de salud. En esta oportunidad, continuando con nuestro programa nacional de felicidad, veremos la unidad 8, que trata sobre estadística descriptiva. Primer chiste. Tenemos las estaturas de 44 aspirantes a ingresar a la escuelita X y nos piden que usemos 5 intervalos y que elaboremos una tabla de distribución de frecuencias que incluya el límite inferior. Primero, sacamos el recorrido. El recorrido sería el valor mayor menos el valor menor. En este caso sería 31 centímetros. El ancho del intervalo de clase sería el recorrido entre el número de intervalos. En este caso son 5 intervalos. Dividimos entre 5 y nos queda 6.2. Para ir generando cada intervalo de clase, nosotros tendríamos que al límite inferior, o sea, el menor valor, le vamos sumando 6.2 y así a cada uno de ellos. Entonces sumamos 6.2 y nos queda 160.2. Le volvemos a sumar 6.2 y tenemos el siguiente intervalo. Le sumamos el siguiente 6.2, 6.2, 6.2 y tenemos los 5 intervalos que nos están pidiendo. Ojo. Esta chibolita que está aquí marcada, lo que me está indicando es que estoy incluyendo el límite inferior. Y esto indica que no incluyo el límite superior. Solo que aquí, aunque no me está pidiendo que incluya el límite superior, lo estoy cerrando porque el 185 sí forma parte del conjunto de datos. ¿Cómo saco cuántas alturas o cuántos estudiantes corresponden a cada intervalo? Lo que hacemos es ir marcando así con rayitas, ¿verdad? Entonces contamos los que estén entre 154 y 160.2 y en este caso son 17. Contamos cuántos están entre 160 y 166 y esos son 14. Contamos cuántos hay entre 166 y 172 y me quedan 6. ¿Cuántos hay entre 172 y 178? Son 6. Y en el último intervalo son 1. Y ahí tenemos la tabla de distribución de frecuencias. Y esa sería la respuesta para este chiste. Otra forma de representar los intervalos que son semicerrados, en este caso por la izquierda, es poniendo el corchete abrazando al 154 y un paréntesis que significa abierto. Si quisiéramos nosotros representar la información anterior en un gráfico, utilizaríamos el histograma, porque estamos representando una variable aleatoria continua. Entonces observe que como la gráfica no empieza exactamente en 0, le hacemos este símbolo, que indica que la gráfica era más larga, pero por razones de espacio la representamos así, para que no se vea mal la escala. Siempre hay que identificar el eje de la variable, en este caso son las estaturas en centímetros. Esta es la variable independiente y esta sería la variable dependiente, el número de estudiantes. Y aquí tenemos el título. Veamos el siguiente chiste. Aquí se nos presenta la siguiente información de personas mayores de 10 años que estudian en centros educativos del área metropolitana y quieren que encontremos el promedio. ¿Qué significa encontrar el promedio? La media. Ya nos dan la tabla, por lo tanto solo hay que recordar cómo se calcula la media para datos agrupados. La media para datos agrupados sería el punto medio de la clase por la frecuencia de clase y hago la sumatoria de todas las clases y la divido entre el total. El total sería el número de personas. Por ejemplo, aquí el n sería 182.069. Primero sacamos el punto medio. ¿Cómo sacamos el punto medio? Límite inferior más límite superior entre 2. 1 más 4, 5. Entre 2, 2.5. 4 más 7, en este caso serían 11 entre 2, 5.5. Para cada intervalo sumamos el límite inferior más límite superior, lo dividimos entre 2 y tenemos el punto medio.
Luego tenemos el producto del punto medio por la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? El número de personas que hay en cada intervalo. En este caso multiplico 23.341 por 2.5 y me da esta cantidad. Y así para cada clase voy sumando punto medio por número de personas, punto medio por número de personas, punto medio por número de personas, punto medio por número de personas. Y luego me pide la sumatoria desde i igual a 1, o sea, desde la clase 1 hasta la clase 5. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5. La sumatoria sería 1.498.430.50. Divido eso entre el número de personas y me da 8.23 años. O sea que la media aproximadamente sería 8 años. Siguiente chiste. La siguiente medida de tendencia central es la mediana. La mediana es para datos no agrupados. Por ejemplo, en este caso sería 14. Solo que hay un detalle, las medidas tienen que estar ordenadas de menor a mayor y la mediana es el valor que está en medio. En el caso de que sean pares, la mediana sería el promedio o el punto medio entre los dos valores que estén casi en ese punto. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos la mitad debería estar entre 16 y 14, en este caso sería 15. Ahora veamos la mediana para datos agrupados, que es la parte que más nos interesa en este tema que estamos viendo. Tenemos la tabla de distribución de frecuencias y nos piden que saquemos la renta mensual, pero que es mediana, o sea que está exactamente en la mitad. Primero sacamos la posición. La posición sería el número de casas más 1 entre 2. ¿Qué buscamos garantizar? Identificar en dónde está ubicada. Solo que así como están los datos no podrías decir dónde es 60.5. Para ello yo necesito sacar la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada sería ir sumando cada una de las frecuencias de cada clase hasta llegar al total. Por ejemplo, en la primera clase siempre ponemos lo mismo. Luego decimos 5 más 20, 25. 25 más 40, 65. 65 más 30, 95. Y 95 más 25, 120. Y ahora sí, sería en la tercera clase que se encuentra la mediana, porque dice que es 60.5. Y si fuera la cuarta clase ya llegamos al 95. Entonces debería de estar en este intervalo debería estar la mediana, porque aquí toma hasta 65. Ahora aplicamos la formulita y empezamos. Límite inferior. Límite inferior sería este, pero hablando de la clase donde está la mediana. N más 1 entre 2 sería la posición, 60.5. A es el ancho de clase, que sería valor final menos valor inicial. F es la frecuencia donde está la clase y frecuencia acumulada anterior sería 25. Ancho de clase. Ancho de clase sería valor final menos valor inicial. El ancho de clase sería 305. Sustituyendo valores. Límite inferior 1009.5. Ancho de clase 305. Posición. Bueno, aquí lo pusimos todo, pero sería 60.5. Frecuencia acumulada anterior, 25, anterior a la clase que estamos estudiando, y 40 es el valor que tiene la clase. Sacando ese dato, nosotros vamos a obtener que sería 1280.19, es el valor que está exactamente en la mitad de las rentas mensuales. Nos piden encontrar la moda para datos no agrupados. La moda es el dato que más se repite. Por ejemplo, aquí se repite el 12 y se repite el 15, pero el que se repite más es el 15, por lo tanto la moda es 15. Y si ningún dato se repite, no hay moda. De hecho, es la única medida que puede no haber. Puede haber solo una, puede haber dos, pueden haber tres, pueden haber varias modas al mismo tiempo. Y ahora nuevamente la parte que más nos interesa, que es la moda para datos agrupados. Aquí tenemos la misma tabla, pero ahora nos piden la moda.
El primer criterio que vamos a tomar es qué clase tiene mayor frecuencia o mayor cantidad de datos. En este caso es 40. Si eso es así, allí debería estar la moda y aplicamos la fórmula. La fórmula sería límite inferior más ancho de clase, paréntesis, delta 1 entre delta 1 más delta 2. ¿Qué es delta 1? Es la diferencia entre la clase, entre la frecuencia de la clase modal y la anterior. Y el delta 2 es la diferencia entre la clase modal y la posterior, o sea, la que sigue. Por ejemplo, en este caso delta 1 sería 40 menos 20 y delta 2 sería 40 menos 30. Entonces vamos a sustituir los valores y el límite inferior lo tomamos siempre de la clase que estamos estudiando. En este caso la clase sería la clase modal y es la tercera. 1009.5, límite inferior, ancho de clase. Si restamos 1314.5 menos 109.5 me va a dar 305. Delta 1, 40 menos 20, 20. Volvemos a poner el delta 1 y ahora vamos con el delta 2. Delta 2 sería 40 menos 30, 10. Si hacemos la simplificación encontramos que sería 1212.83. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga.